Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta clase de Sociología de la Educación. En este caso no puedo utilizar la herramienta de Zoom, así que bueno, nos vamos a encontrar eh, explicando el PowerPoint, ¿sí? Para la clase. El mismo va a ser subido. Vamos a abordar lo que es autores como Henry Giroux y Rockwell y Speleta. El mismo vamos a empezar, se va a tratar, digamos, de lo que son las teorías crítico no reproductivistas. Nosotros acabamos de ver en la clase anterior y la clase anterior, es decir, la clase 3 y 4. En la clase 3 vimos a Bourdieu, que también pertenecía a lo que es la teoría crítica no reproductivista. Él es como es el que representa. Después vimos las teorías en la clase 4, ya la teoría del capital humano, que son todas teorías reproductivistas. Bueno, hoy vamos a continuar con las teorías no reproductivistas que toman a las teorías reproductivistas. Te dicen, sí, mira, se reproduce, pero hay posibilidades. Bueno, entonces uno de estos autores va a ser Henry Giroux, quien nació en Estados Unidos, que fue a una escuela pública y convivió con diferentes colonias extranjeras, en donde también conoció las penumbras, digamos, de la clase obrera. Después tuvo sus estudios universitarios y en los cuales desarrolló lo que es la teoría crítica, lo cual a nosotros nos interesa. El texto que vamos a abordar es de educación y resistencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esta teoría? Es ver, digamos, la autoconciencia como herramienta para la creación de significado. Y a través de esta autoconciencia va a ser lo que nos va a permitir la transformación social y política. También en esta transformación social el docente va a tener un rol fundamental, un rol activo, un rol como constructor de un conocimiento. Tenemos que volver a Gramsci, toma de Gramsci, la categoría de intelectuales orgánicos, en donde los intelectuales orgánicos tenían este rol de constructores, es decir, que no son meros reproductores, sino que tienen este rol de constructores. Constructores, digamos, en el conocimiento y para poder generar cambios. Por lo tanto, el aula va a ser considerada como un espacio de encuentro y en el cual se generan fuerzas contra o en oposición al orden establecido, es decir, movimientos contrahegemónicos. Esto es lo que se genera en el aula, como espacios de lucha, como espacios de fuerzas, ¿sí? que generan, que pueden generar cambios, entonces la escuela va a ser considerada como posibilidad, como una posibilidad para lo que es un cambio, la transformación. Bien, entonces el aula no va a ser un espacio neutro, es decir, que va a haber distintas posiciones. Tenemos que volver a Bourdieu, las posiciones en un determinado juego. La escuela como espacio complejo y espacio para un cambio. La resistencia como nuevas formas de poder. Entonces acá va a estar la diferencia entre lo que es
la teoría crítica reproductivista y la teoría crítica no reproductivista, es decir, que lo que pone en énfasis es en la resistencia como un nuevo poder para posibilitar el cambio. En cambio, si somos meras reproductores, ¿cómo vamos a generar un cambio? Es imposible. Y sin embargo, la historia ha demostrado de que en las escuelas los cambios se han ido generando. Es decir, la escuela no es la misma que hace 20 años, no es la misma escuela en un mismo barrio, puede haber escuelas totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué podría causar ¿por qué podría causar estas diferencias? ¿A causa de qué? Bueno, yo los invito a detener el video y a pensar cuáles podrían ser las causas de que las escuelas sean diferentes, ¿sí? Bueno, se supone que ya pensaron ahora y vamos a empezar a ver, teniendo en cuenta que estas resistencias van a ser nuevas formas de poder. Entonces, la teoría crítica va a ser igual a la emancipación. Es decir, la teoría crítica es lo que nos va a permitir la liberación, es lo que nos dice el autor. Nos va a permitir la liberación, ¿por qué? Porque a través de la autoconciencia, como dijimos anteriormente, nos va a permitir reflexionar y poder generar un cambio, es decir, reflexionar otras prácticas para poder llegar a visualizar qué cosas estamos haciendo bien o qué queremos mejorar, o a quién estamos haciendo bien. ¿Sí? Acá también nos podemos detener a pensar cómo diferenciamos, volviendo a los textos de Bourdieu, cómo diferenciamos aquello que reproducimos pero que hace un bien, y aquello que reproducimos y es una simple reproducción en beneficio a la clase dominante. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, entonces Rockwell nos va a decir que el estudio no va a ser considerado como un consumo de ideas, sino que va a ser una construcción de conocimiento. Una construcción de conocimientos, y volvemos a contextualizarlo, que él, como dijimos, convivió con colonias entonces extranjeras, por lo tanto dice que el género y la raza son categorías de opresión. Por lo tanto, ahí es necesario el pensamiento crítico. Bien, Rockwell y Speleta va a ser las dos siguientes autoras que vamos a trabajar, ¿sí? Rockwell y Speleta. Rockwell es hija de un padre norteamericano y madre mexicana, opta por la nacionalidad mexicana. Bueno, realiza estudios de antropología e investigaciones en México. Por otro lado, Speleta nació en la ciudad de Córdoba y estudió pedagogía y sociología, y bueno, en los años 70 se exilió en México. Bueno, ustedes saquen las cuentas. Bien, entonces, Rockwell y Speleta, ¿qué nos van a traer? Nos plantean que en la investigación en las escuelas, es decir, a través de la observación que se realiza en las mismas, se va encontrando aquello que plantean ciertas teorías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno va a investigar a la escuela, muchas veces vemos lo que ya venimos, lo que leemos, lo que venimos pensando. Por ejemplo, si nosotros vamos a encontrar en la escuela, vamos a buscar, mejor dicho, meritocracia, vamos y observamos y vamos a encontrar meritocracia. Acá yo les pongo las medallas que eso simboliza.
O también prácticas reproductivas. Entonces vamos a encontrar también prácticas reproductivas. Por ejemplo, que que se sigue premiando a los ciertos alumnos, que se les da la palabra o no. Entonces vemos prácticas reproductivas, vemos meritocracia. Pero si se mira abiertamente, siempre va a haber una posibilidad. Esto es lo que nos dice Rocco Espeleta. Siempre va a haber una posibilidad. Siempre como un espacio, y volvemos a Chirú, como un espacio para reflexionar, para resignificar o rechazar. Acá entonces es un espacio, pero lo que nos dice Rocco Espeleta, que es también de acuerdo a nuestra mirada. Por lo tanto, si el observador no pretende solo confirmar lo que ya suponía, se sorprende. Se sorprende cuando no puede explicar por sí mismo. ¿Y qué puede pasar? Lo que puede pasar es que el impulso por comprender en ese momento le agregue un sentido común de categorías sociales o categorías propias del sistema educativo. Estas categorías, como bien dijimos, pueden ser lo de reproductivismo, lo de meritocracia, categorías sociales, por ejemplo, esto clase baja, clase alta, que se puede ir viendo. Y bueno, y también otro punto importante que nos plantea Rocco Espeleta es el Estado en las escuelas. Bien, entonces, ¿cómo va a estar el Estado presente en las escuelas? A través de la supervisión administrativa, de las orientaciones técnicas, de las gestiones sindicales. Bueno, en la red de caminos burocráticos no va a haber, digamos, no va a estar sin amenazas y sin coerciones. Lo cual esto es padecido o sufrido o atravesado, lo atraviesan los profesores y los padres cuando necesitamos permanecer en la institución, en las escuelas. Es decir que tenemos que seguir ciertas normas, lo establecido, la parte burocrática, que esto sirve para ordenar, pero bueno, también es a través de cómo el Estado está presente, está atravesada las escuelas. Otro punto es el del sentido común. El sentido común es lo que para algunos es el sentido común, para otros no lo va a ser. Por lo tanto, ¿por qué no va a ser el sentido común lo mismo para todos? Y bueno, porque hay una diversidad en las escuelas y bueno, en la cultura. Que entonces empieza a través de esta diversidad, las escuelas empiezan a ver, a distinguir, digamos, múltiples realidades concretas. Y ahora nos empezamos a responder la pregunta que iniciamos. Es, ¿por qué creen que hay distintas escuelas, ¿sí? Aunque estemos en el mismo barrio? Bien, entonces, a ver, distintas porque está la diversidad presente en las mismas. Están las decisiones que se toman como directivo, como equipo docente. Y entonces ahí se va constituyendo, ¿sí? las diferentes escuelas, ¿sí? atravesadas por esta diversidad, que es lo que nos trae Rocco Espeleta. Bien, ahora tenemos que pensar, perdón que hay un bichito, tenemos que pensar a las escuelas, ¿sí? desde esta perspectiva, o sea, volviendo a Giroud, una perspectiva abierta, ¿sí? que así como se da la reproducción, porque los autores te dicen, sí, hay reproducción, pero también hay posibilidades, y esto te lo muestra la historia, esto te lo va mostrando que en la escuela
que en la escuela ha habido cambios que marcan, que transforman, ¿sí? En lo político y lo social. Entonces, tenemos que volver a pensar como repaso general, ¿sí? Desde Bourdieu, porque es tenerlo en cuenta que es el eje máximo de las prácticas no reproductivistas, digamos de las teorías críticas no reproductivistas, y después los otros autores, ¿sí? Que van a ser de reproductivismo como Durkheim, ¿sí? ¿Qué nos dicen ellos? Que es necesario, digamos, que no es necesario, simplemente que es que la escuela sirve, tiene la función de reproducir y poder seleccionar a través de la selección los distintos cargos, en relación a su trabajo. ¿Sí? Y que, por ejemplo, la teoría del capital humano, ¿sí? Que nos establece esta visión de que de acuerdo a nuestra elección vamos a tener relacionado lo que elegimos para estudiar y también la remuneración económica. Tenemos que distinguir, pero ahí en el audio yo les explico que esta teoría también se cae. Se cae, ¿por qué? Porque la teoría de la elección sabemos que no siempre se puede elegir. La teoría de que si vos elegís, qué sé yo, ser un maestro, elegiste mal y no siempre elegiste mal. ¿Por qué? Porque te da un capital cultural, porque te da conocimientos, porque tal vez fuiste la primera que se recibió de tu familia de docente y más allá de que no ganen lo suficiente, o sea, no estén altamente remunerados, no quiere decir que haya sido una mala elección. Y tener en cuenta, ¿por qué? Porque uno puede valorar más el capital económico o el capital cultural. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas miradas, que lo que dice el autor y lo que nosotros interpretamos como cátedra, ¿sí? Para que podamos mirar que el autor dice esta teoría y nosotros después decimos, pero miren, esta teoría también se cae, o no aborda totalmente la realidad. Entonces, por eso, ustedes tienen que sí o sí comprender estos dos enfoques y estas dos teorías para después poder analizar las prácticas docentes, las prácticas en las instituciones, ¿sí? Cuando nosotros después vemos supuestos, ¿sí? Que se basan en estas teorías. En las teorías como el alumno pasivo, el alumno que reproduce, o sea, como que uno estudia para consumir ideas, o sea, como un consumo, la educación como un consumo. Y bueno, y Rocowe y Espeleta nos está diciendo algo diferente, que no es solo eso, sino que el docente tiene un rol activo, un rol orgánico, como nos decía Gramsci. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para el examen que se va a entregar ahora el sábado, ¿sí? Y poder realizar estas distinciones. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Y les remarco la cuestión de ideología, ¿sí? Esto no me quiero ir sin dejarlo, que es lo de Bourdieu y Passerón, que nosotros tomamos a la idea, cuando decimos ideología, en un sentido de ideas, y cuando decimos político, estamos hablando de la transformación política, ¿sí? De la transformación social, la transformación de la realidad. Así que aclarando estos puntos, doy por finalizada la clase y bueno, espero que el PowerPoint y todo les sea de mucha ayuda.
Nos vemos en la clase que viene con currículum, ¿sí? Que esto va a entrar ya a la parte de lo que sería el final. Hoy el parcial entra hasta la clase de hoy.